Carmen Beatriz en este momento está entre Venezuela y España y también pues, ha tenido la posibilidad de presenciar y asistir a diversos eventos electorales en muchos países. Yo creo que hoy es una de las voces venezolanas más autorizadas para hablar del tema electoral. A Carmen Beatriz le pedimos que, dada la naturaleza de la iniciativa que llevamos de este Observatorio Venezolano de Fake News, le pedimos que nos hiciese una presentación sobre la presencia de los bulos, de los fake news en esta reciente campaña electoral. Probablemente hacia el final, cuando estemos en las preguntas y las respuestas, podríamos hablar también sobre la percepción que tiene Carmen como observadora política y electoral sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos y lo que sigue ocurriendo, dada la aparente, bueno, no aparente, no, la incertidumbre que sigue rodeando el proceso. En todo caso, la presentación de ella va a estar centrada en lo que fue estará centrada en esta lógica de lo que planteamos acá, de conversar sobre los bulos, los fake news. Ella hará una presentación inicial y luego pues vamos a tener una conversación. Les agradecemos que utilicen el canal de preguntas y respuestas o también el chat, si lo prefieren. Esos comentarios pues también se los vamos a hacer llegar a Carmen. Ya en este momento hemos comenzado también a transmitir el evento por el Facebook Live de Media Análisis. Por allí también vamos a recibir probablemente algunas preguntas, comentarios. Debo decir que de los eventos que hemos organizado en los últimos tiempos del Observatorio Venezolano de Fake News, pues este evento de hoy con Carmen Beatriz Fernández analizando las elecciones en Estados Unidos, pues es de los que más expectativas previas ha levantado. Hemos recibido muchísimas repercusiones, mucho interés en diversas personas por esta presentación. Carmen Beatriz siempre, de hecho tuvimos una conversación ayer, antier, mucha gente la cataloga como, o la ubica como politóloga, pero en realidad es urbanista, una urbanista dedicada desde hace mucho tiempo y muy interesada en todo lo que es la discusión pública, y de allí pues fue decantando a convertirse sin duda en una analista y académica especializada en la comunicación política. Pues Carmen Beatriz, con mucho placer te doy la bienvenida a esta actividad que organizamos la Asociación Civil Media Análisis y el Observatorio Venezolano de Fake News. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por tu generosa presentación, y efectivamente creo que es una materia de inocultable vigencia y relevancia, no solamente para analizar lo que está pasando en los Estados Unidos, sino lo que está pasando en el mundo, porque al final lo que estamos viendo que pasa en Estados Unidos no es sino el reflejo de unas tendencias que vienen a converger en la elección americana, pero que en realidad son parte de unas tendencias globales de gran importancia y que están cambiando nuestra manera de interpretar el mundo, y particularmente nuestra manera de interpretar las noticias y de interpretar la comunicación en general, ¿no? Yo les he traído una presentación que tiene como dos etapas. Una primera más de orden teórico, más tratando de definir algunos conceptos sobre todo este tema de las fake news. Y la segunda tiene más que ver con ejemplos puntuales de lo que hemos visto en la contienda norteamericana y cómo se ha venido tratando, ¿no? En primer lugar, empezamos con esta
esta idea, que es una idea muy potente, pero muy antigua, podría decirse, ¿no? Es una idea que surge a raíz de las guerras mundiales y de la comprensión de los fenómenos comunicacionales que se dan en entornos bélicos, ¿no? O sea, cómo se propaga el rumor en básicamente escenarios de conflicto, ¿no? Y aquí encabeza la lámina esta frase de un congresista, Hiram Johnson, que es una frase muy conocida, y es: la primera víctima de la guerra es la verdad. Y así parece, y efectivamente nosotros no necesariamente estamos viviendo una guerra, pero sí estamos viviendo una situación de un conflicto muy tenso, y es un conflicto muy tenso de orden global y tiene que ver con la comunicación. En el epicentro de este conflicto está la comunicación, y es más, podríamos decir que está la nueva comunicación, ¿no? Aunque la lógica del rumor y de la comprensión del rumor viene a ser la misma. O sea, Allport y Postman escribieron en los 40 un libro sobre la psicología del rumor, y en la psicología del rumor, para que exista rumor y para que exista viralidad del rumor, ellos no lo llamaban viralidad, pero evidentemente es viralidad como el concepto que tenemos ahora asociado a redes sociales. Para que exista esa viralidad, o para que se propague el rumor de una manera rápida y expansiva, debe existir, por un lado, desinformación, es decir, no la desinformación que conocemos hoy, más asociada a las campañas de desinformación, sino desinformación como la falta de información fidedigna. Pero debe existir también pertinencia del rumor, es decir, lo que se está contando tiene que ser imperiosamente actual y relevante, y además debe ser creíble, ¿no? Esas son las tres condiciones que Allport y Postman establecen como condiciones básicas para que se dé una propagación del rumor, o lo que llamaríamos hoy para que se propague viralmente algo. Entonces, porque cuando hablamos de desinformación, cuando estos señores trabajaron en los 40 sus conceptos, ellos por desinformación entendían el hecho de estar poco informados. Hoy en día entendemos por desinformación, aparte del estar poco informado, todos estos esfuerzos deliberados de campañas para desinformar, campañas para hacer que la gente entienda mal los procesos o entienda mal las noticias o los hechos, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver, la desinformación en un sentido amplio ha venido acuñando diversos términos bastante modernos, con el que denominamos o con el que bautizamos esta charla, que es el de las fake news, pero también este concepto de la posverdad, ¿no? que fue bautizada como palabra del año por el diccionario de Oxford en el año 2017, tras las autopsias de dos procesos de singular relevancia en el mundo contemporáneo, que fueron la elección de Donald Trump en 2016, por un lado, pero por otro lado también el proceso del Brexit, la salida, esa elección que desencadenó o que manifestó la intención de los británicos de salir de la Unión Europea. Entonces, esos dos procesos, de alguna manera, representan como un punto de inflexión en lo que conocíamos sobre información y lo que entendíamos que era el proceso de consumir información, ¿no? Porque a partir de allí empezamos a entender que la sociedad contemporánea había dado un vuelco en su manera de informarse, en su forma, en los formatos con los que consumía la información, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay... se congeló
¿Volviste, Carmen? Se congeló. Sí. ¿Qué se congeló? Hola. Hola, ya estás de nuevo. Vale, vale. Bueno, para que vean que los problemas de Internet no son solamente de la patria, ¿no? Pueden ser globales también. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de bulos, vamos a hablar de fake news, vamos a hablar de posverdad, vamos a hablar de desinformación como términos generales, pero son como varios los conceptos, ¿no? Tratando de establecer una tipología de lo que en un sentido amplio hemos venido llamando la información problemática, podemos hablar de tres grandes tipos de información problemática. Por un lado, la información errónea, que es información equivocada, pero no necesariamente malintencionada, ¿no? Es información errónea o contenidos que pueden prestarse a equívocos porque, porque por fallas del rigor periodístico o porque son chistes sin mala intención o porque hacen unas conexiones falsas entre dos fenómenos. Y esta, digamos, es malo que ocurra, pero no es tan perjudicial, ¿no? Pero por otro lado tenemos lo que es información maliciosa, que son campañas deliberadas de hacer daño, ¿no? Y esto puede tener que ver, en campañas se ve mucho, con filtraciones, hostigamiento a particulares actores políticos, discurso de odio. Y en la síntesis de ambas cosas, si tenemos un conjunto de informaciones erróneas, un conjunto de información maliciosa, nosotros podemos tener un encuentro entre ambas cosas, entre información envenenada, digamos, e información equivocada, y eso es lo que nos da la desinformación, que en un sentido amplio es lo que hemos venido llamando fake news, o la gente, o mucha gente se refiere como fake news, aunque diversos académicos sobre todo han venido repitiendo mucho que hablar de fake news que estaría como mal empleado el término, ¿no? Es mejor hablar de desinformación. Y la desinformación implica pues tanto contenido falso como contenido impostor, contenido manipulado o contenido exprofeso fabricado para hacer campañas de desinformación. O sea, pretender un esfuerzo deliberado para mal informar al público o mal informar al ciudadano. Y esto en campañas pues se ve con incluso más frecuencia que en otros periodos más normales, ¿no? Digamos. Entonces yo me preguntaba cuando empecé a recopilar las cosas que han venido pasando en términos de desinformación en esta elección, qué tan distinto ha sido el 2020, qué tan distinta ha sido esta elección en comparación con la elección de hace 4 años, ¿no? Porque la elección de hace 4 años fue cuando empezamos a interpretar este fenómeno y fue muy interesante, sobre todo porque era absolutamente novedoso. O sea, las alarmas del mundo se encendieron en 2017, más bien tras las autopsias de esos dos procesos tan perturbadores para el orden global, digamos, esas dos contiendas, el Brexit y la elección de Trump, y allí se identificaron tras esos análisis post-mortem varias cosas interesantes. La primera fue que había una velocidad y un alcance en la transmisión de las noticias falsas que era o que en los días cúspides de la contienda fueron mucho más veloces y tuvieron mucho más alcance que lo que se consideraba noticias reales, pues noticias ortodoxas transmitidas por los canales regulares. Y entre ellas, por ejemplo, la de mayor impacto
fue esta que coloco aquí, ¿no? La de que el Papa Francisco había endosado a Donald Trump a la presidencia, ¿no? Solamente esa noticia en Facebook logró un impacto de 1 millón de compromisos, o ese indicador que usa Facebook para medir el impacto de determinado post, ¿no? El engagement, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es distinto el 2020 si nosotros muchas de las cosas que estamos viendo ya las habíamos visto en 2016? Bueno, es distinto creo que en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, en el tema de la injerencia rusa o la posible injerencia rusa, que fue uno de los elementos de más análisis y incluso más perturbadores, digamos, en los análisis postelectorales de 2016 y el Brexit, ¿no? La injerencia rusa o el modo de actuar de Rusia en esos procesos electorales, que después además se extendió a otros procesos electorales como la independencia de Cataluña o como procesos políticos que se desencadenan en Venezuela. Pero la lógica de la injerencia rusa en los procesos de comunicación del mundo contemporáneo tiene como base de partida lo que es un axioma de guerra de la doctrina rusa, pues que toda guerra es un engaño, ¿no? Y es lo que se conoce como la maskirovka, ¿no? Que es algo así como la enmascarada, ¿no? O el enmascaramiento. Aquí vemos en esta lámina un avión inflable, y esos aviones inflables fueron durante mucho tiempo y durante los tiempos de la Guerra Fría como puestas en escena, no solamente aviones, sino tanques inflables que desde cuando tú hacías, sobrevolabas territorios soviéticos, se veía como una gran fuerza bélica, ¿no? Y al final era esta maskirovka, esta enmascarada. Entonces, lo que hemos venido viendo de la actuación rusa en la escena comunicacional global es un poco esta misma maskirovka, con esta misma lógica, pero una maskirovka 2.0, un enmascaramiento 2.0, ¿no? Y lo que vimos en 2016 eran cosas como estas, ¿no? Nosotros veíamos en 2016 muchas actividades en Facebook particularmente, por eso Facebook estuvo en el ojo o en el índice escrutador de las plataformas de social media después de los procesos electorales de 2016, pero veíamos cosas como esta, o sea, este enmascaramiento ruso incluía la adquisición o la formación de grupos particulares, de intereses particulares que pueden ser legítimos en Facebook, pero ocultando el verdadero sentido. Entonces, por ejemplo, hacía estos musulmanes unidos de Estados Unidos o LGBT unidos, hacían ver que apoyaban a Bernie Sanders, ciberpublicitarias dirigidas a los targets más adversos a Bernie Sanders, precisamente mostrando este apoyo de musulmanes o el apoyo de la comunidad gay, ¿no? Entonces, buscando crear incrementar, digamos, el rechazo, pero también incrementar la crispación, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se dieron mucho en 2016 y son parte de lo que se llamó la trama rusa, que tuvo un impacto pues moderado en la campaña 2016 de los Estados Unidos, de mediano a moderado, digamos, pero que se hizo a través básicamente de ciberpublicidad
en Facebook y otras redes sociales, pero particularmente la incidencia mayor fue en Facebook, donde se estimó que hasta unos 126 millones de usuarios de Facebook habrían estado expuestos a esta información que se había emitido desde los canales rusos, fake, ¿no? Digamos, y aquí está todas las granjas de trolls y todo esto, ¿no? Que se descubrió después. Ahora bien, en 2020 lo que estamos viendo son cosas muy distintas. Y aquí viene, digamos, una primera lección, porque nosotros entre 2016 y 2020 hemos visto que han proliferado los sitios de fact-checking en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, y luego han además las plataformas tomado medidas importantes para protegerse ante las fake news, ¿no? Entonces vemos que Facebook y Twitter y otras plataformas están tomando medidas que se protegen de esto, pero Rusia, digamos, ha aprendido o las enseñanzas del 2016 hicieron desarrollar nuevas destrezas hacia el 2020. Y las nuevas destrezas tienen que ver con que la ciberpublicidad no es lo más importante ya, sino lo más importante es la capacidad de generar viralidad o la capacidad de generar lo que se llama en términos de redes sociales crecimiento orgánico. Entonces, del Facebook se pasó a otras plataformas más discretas, ¿no? Y ecosistemas propios de la población target, ¿no? De la población que es audiencia objetivo, digamos. Del post puntual se pasa además a un relato estructural, a la conformación de unas narrativas particulares, y ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y básicamente se trata aquí, o el aprendizaje ruso implicó evolucionar de un comportamiento inauténtico a un comportamiento auténtico. Es decir, y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Lo que se ha venido haciendo es que se crean contenidos que tienen mucha capacidad de generar viralidad, de generar crecimiento orgánico y de generar un compartir, una viralidad en ecosistemas que son auténticos y que pueden tener intereses legítimos en ciertas posturas políticas, ¿no? Entonces, la injerencia rusa es muy distinta en 2020 de lo que fue en 2016, entre otras cosas porque ya no necesariamente es un delito. En 2016 el delito fue que tú habías tenido una apuesta pecuniaria, una inversión pecuniaria, tú estabas invirtiendo en ciberpublicidad. Hoy en día eso no está pasando. Entonces, ese que era el delito ya no está ocurriendo, porque ahora lo que estás diseñando mensajes que son muy persuasivos y que pueden hacerse virales orgánicamente. Creo que esa es la gran diferencia entre 2016 y 2020, ¿no? Entonces, luego por otro lado tenemos que en 2020 o en el periodo que va del 2016 al 2020, el gobierno de Donald Trump ejerció la desinformación como herramienta comunicacional del gobierno. Y aquí es muy importante este concepto de los alternative facts, ¿no? Que fue un concepto de los hechos alternativos, un concepto acuñado por Kellyanne Conway, que ha sido una de las consultoras principales de Donald Trump, ¿no? Entonces, este es un ejemplo interesante. Kellyanne Conway, al principio del gobierno de Trump, sale en la tele 2 veces hablando sobre la masacre de Bowling Green, ¿no? Esa masacre de Bowling Green justificaba que una medida ejecutiva del presidente que ponía barreras a la entrada de ciudadanos musulmanes. El punto es que la masacre de Bowling Green nunca existió. Y cuando los periodistas confrontan a Conway, dicen, bueno, es que yo me refería a Bowling Green, donde fueron arrestados 2 iraquíes.
y ahí quedó. Pero al final ella construyó un relato que ella misma bautizó como alternative facts, ¿no? Hechos alternativos. Lo interesante es que cuando uno va a las encuestas, ves y se mide qué tanto estás de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente. La masacre de Bowling Green muestra por qué Donald Trump necesita hacer su orden ejecutiva de inmigración. Y ves qué pasa con los números de eso, y el 51% de los que votaron por Donald Trump están de acuerdo, basado en una masacre que no existió, ¿no? Basado en un hecho alternativo que es más parecido a la ficción que a la realidad, ¿no? Entonces, y así, o sea, ese es un ejemplo, pero como ese ejemplo hay varios entre 2016 y 2020. Ahora, en 2020 ya arranca la campaña y ya empezamos a ver cosas de otra naturaleza, ¿no? Arranca una campaña tremendamente singular porque evidentemente no puede haber normalidad en una campaña que en una sociedad que está siendo acosada tan severamente por la pandemia, y esta pandemia que nos ha venido cambiando la vida a todos. Pero en junio de 2020, cuando empieza la campaña, el primer acto de campaña de Donald Trump, era un acto de campaña en Oklahoma, en Tulsa, y pese a la pandemia que se estaba viviendo, el comando de campaña de Trump hace un acto presencial, un acto importante con mucha gente. Y sacan un sitio web donde la gente debe registrarse para asistir presencialmente al evento. Y entonces, de repente empieza ese evento a tener muchísimo éxito. Y Brad Parscale, que es el que era jefe de campaña de Trump, que después fue destituido y que al final tuvo un incidente muy cercano a la locura en la semana o en un par de meses antes de la elección, este señor Parscale tuitea: uy, tenemos ya 100,000 personas inscritas en el evento de Tulsa. Tenemos ya 200,000 personas inscritas. Tenemos ya, como dice aquí este tuit, ya, corrección, tenemos ahora 300,000 personas. Esto va a ser épico. Y entonces, bueno, él ha debido detenerse y decir, bueno, como dicen los gringos, too good to be true, ¿no? Demasiado bueno para ser verdad, porque al final no era verdad. Al final ellos terminaron emitiendo 800,000 tickets online, y de los 800,000 tickets online, 750,000 eran tickets falsos. Fue un tipo muy particular de campaña de desinformación organizada por adolescentes. Adolescentes, no cualquier tipo de adolescentes, sino los adolescentes que son admiradores de K-Pops, que son un movimiento, una movida musical coreana. Y entonces hicieron un tutorial en TikTok que explicaba cómo hacerle una broma que terminara ridiculizando a Trump en su primera actividad electoral, ¿no? Y entonces ese tutorial en TikTok tuvo 700,000 views, se vio 700,000 veces, y tenía pues cientos de miles de adolescentes que habían sacado entradas artificialmente para burlarse de Donald Trump. Incluido yo tengo conocidos en Venezuela cuyos hijos sacaron decenas de entradas, ¿no? Y así como este testimonial que da este señor, ¿no? Mi niña de 16 años y sus amigos en Utah tienen cientos de entradas para este evento en Tulsa. Entonces, era una broma que
en parte le debe haber costado a Brad Parscale la jefatura de la campaña, una broma bastante pesada, pero es una broma que es un tipo particular de campaña de desinformación, y eso se dio en esta campaña y fue un fenómeno distinto a cosas que se habían visto antes, ¿no? Es una broma mezclada con activismo, ¿no? La mamadera de gallo es la broma hiriente, pero es una broma a fin de cuentas, ¿no? Luego, ¿qué más hemos visto? Pues en relación a la incidencia rusa en la campaña, como decíamos antes, es muy distinta a la de 2016 y apunta mucho más a la construcción de narrativas. Esta, por ejemplo, esto fue una portada del Sputnik, ya en agosto, ¿no? Un reportaje que fue muy difundido de cómo los demócratas usan el voto por correo, usaron el voto por correo para tratar de estafar la elección, para tratar de hacer fraude en la elección de 1864, ¿no? Entonces, allí uno ve que ya había una narrativa emitida desde Rusia que estaba tratando de armar un argumento y armar un relato que iba dirigido a algún sitio, ¿no? Luego, también hemos visto en esta contienda lo que llamábamos en ese extremo información errónea, pero inocente, no malintencionada, ¿no? Que no llegue a ser desinformación. Este es un ejemplo de esto que les traigo acá. Esto circuló viralmente. También es de la noche electoral. Y aquí, fíjense lo que pasa, ¿no? Pornhub. Y entonces este señor sale con su cara de culpable. Esto es fake, esto es un montaje en el video donde, bueno, pero circuló muy viralmente, es relativamente inocente, aunque quizás no tan inocente porque compromete, digamos, la seriedad de un medio de comunicación donde quienes están reportando resultados están al mismo tiempo viendo material XXX, digamos, ¿no? Pero además este tipo de bromas inocentes a veces no son tan inocentes, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos aquí. Esto, por ejemplo, es este GIF que circuló viralmente en grupos de WhatsApp. Vamos a verlo. Entonces vemos que la desinformación ha migrado desde canales muy visibles a canales mucho más discretos, a canales mucho más invisibles, como pueden ser los grupos de WhatsApp, como puede ser Telegram, como pueden ser estas plataformas de la ultraderecha que se vienen usando. Incluso TikTok es parte de ese nuevo ecosistema. Esta también circuló muy viralmente. Entonces, puede estar pasando, esto es una hipótesis, pero puede estar pasando que lo que antes eran granjas de trolls, ahora se han venido convirtiendo en entidades quizás más inteligentes que son generadoras de contenidos virales. Entonces, tú estás teniendo agentes cuya manera de incidir en las campañas es a través del diseño de contenidos persuasivos que pueden ser fácilmente viralizables, pero que al final están tratando de erosionar el sistema en función de un relato preestablecido. Carmen, me gustaría que cerráramos, que tengas unos minutos más para cerrar y que luego respondamos algunos comentarios y preguntas que nos puedan hacer quienes participan. Aprovecho también para comentarles que este evento no solamente estamos quienes estamos aquí en Zoom o quienes nos siguen por Facebook Live, también la plataforma comunicacional Punto de Corte está haciendo una transmisión de este evento y de esta presentación. Aprovechamos de saludar a los colegas y amigos de Punto de Corte. Entonces cerremos, por favor, Carmen, para
tener luego unos minutos donde respondamos inquietudes. Porque me quedan aquí un montón de láminas, pero cierro en función de lo que me digas. Yo diría que unos 5 minutos y abramos ahora preguntas y comentarios. Chévere. Entonces, en 5 minutos yo lo que les voy es a mostrar las cosas más interesantes que han venido pasando. Y una de las más llamativas a mi juicio es que el centro principal de control del rumor en los Estados Unidos en esta contienda es un centro asociado a la Defensa Nacional. O sea, es este centro de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, o sea, CISA, por sus siglas en inglés, y esta CISA es parte de Defensa Nacional, o sea, no es parte de un ministerio de comunicación, no, es parte de algo mayor que entiende que el tema comunicacional y el tema de los rumores y el tema de rumores, particularmente en redes sociales, tiene una incidencia sobre la defensa nacional, ¿no? Entonces, aquí ellos se dedican a desmentir rumores de distinta naturaleza, ¿no? Particularmente aquí, por ejemplo, son rumores preelectorales, rumores del día de la elección y rumores del conteo electoral, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos preelectorales, otros postelectorales. Fíjense, estos, por ejemplo, es interesante también cómo en el día del conteo surgieron enormes, un gran número de rumores malsanos que eran absolutamente falsos y este centro de defensa nacional los desmiente, ¿no? Pero además se hacen eco distintos actores, particularmente es un actor venezolano o venezolano-americano, pero es interesante cómo va circulando esta misma información en los ecosistemas de otros segmentos particulares del electorado, ¿no? Este fue muy famoso, es el caso del Sharpie Gate, que dijo que los marcadores Sharpie estaban anulando, los que habían votado usando marcadores Sharpie, habían anulado su voto en Arizona, y esto creó una movilización importantísima a partir de un testimonio que es falso, o sea, no es falso, el testimonio es real, pero es una interpretación de una chica que fue encuestada o entrevistada por un influencer, digamos, a la salida de su centro de votación. Y entonces esto fue compartido 1 millón de veces hasta que lo tumba Twitter, ¿no? Y hasta que Facebook le pone la etiqueta de esto es falso. Pero creó unas movilizaciones muy importantes en Arizona y una tensión muy grave, de una crispación grave en el electorado. So explain one more time. So the people that were in front of me, there were 2 people in front of me. Paso. Y así hay más, pero una cosa que yo quería mostrarles es que en el tema de la desinformación, el año 2020 es distinto, como decíamos, del año 2016, y viene moviéndose a través de influencers, lo que podríamos llamar influencers de desinformación. Y entre esos influencers de la desinformación que han actuado en español, dedicados al mundo hispano, al mundo del elector hispano en los Estados Unidos, han actuado con particular incidencia los venezolanos, ¿no? Y este es un informe que saca hoy el DFR Lab, que lo evidencia. Tengo acá uno que es una joya, un mensaje de voz como los que hemos visto que circulan pródigamente en las elecciones venezolanas, pero no lo voy a mostrar porque es muy grosero por un lado, pero además no tenemos mucho tiempo. Entonces, vemos este tipo de cosas, ¿no? O sea, cómo cómo ha habido mucha influencia de venezolanos, tanto del lado de lo que se ha venido despectivamente calificando como magasolanos, como del lado de gente que actúa cercana al régimen de Maduro, ¿no?
un video falso porque es editado, afirmando que Biden olvidó en qué estado estaba y fue visto más de 1 millón de veces en Twitter. O sea, ha habido mucho impacto de cosas falsas, ¿no? De cosas editadas. Lo podemos ver, este es muy cortico. Hello, Minnesota. Entonces, y aquí editaron esto es un video de Minnesota, pero lo editaron para que dijera Tampa, Florida, ¿no? Y luego está todo el tema, que voy a pasar rapidito, pero está todo el tema de las teorías conspirativas, ¿no? Particularmente de QAnon, que se ha convertido como en una especie de receptáculo donde caben todas las teorías conspirativas que tienen años circulando, ¿no? Y la incidencia de estas teorías conspirativas en todo el ecosistema de la desinformación de la campaña norteamericana, ¿no? Y en algunos sentidos estas teorías conspirativas son muy parecidas a las que circulaban también como parte de la propaganda de guerra en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí hay uno que es posterior, pero es una propaganda de guerra italiana donde apelan a ese sentimiento de los comunistas comiendo niños, ¿no? Que es un poco parecido a la teoría conspirativa de la pedofilia que esgrime QAnon como parte fundamental de todas las cosas que viene difundiendo, ¿no? Entonces, bueno, al final lo importante aquí es la incidencia enorme que la desinformación está teniendo en este proceso electoral, y aquí lo medimos en 2 encuestas de YouGov, 2 indicadores nada más, pero hay un tercero. El 36% de los hombres republicanos tienen una opinión favorable sobre QAnon. Y luego la mitad de la gente que apoya a Donald Trump piensa que los demócratas están involucrados en una red de tráfico sexual de niños, ¿no? Y luego hay un tercer indicador que no encontré el grafiquito para ponerlo, pero es que el 70% de los votantes de Trump cree que ha habido fraude en las elecciones norteamericanas. Eso está teniendo y tendrá en los años por venir un impacto muy fuerte sobre el sistema político norteamericano, ¿no? que tendrán que ver cómo lo acotan, digamos, ¿no? Al final, y para concluir, digamos, esta parte, esta caricatura, que creo que es una síntesis genial de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, que tienen que ver con este sesgo de confirmación, lo que se ha llamado el sesgo de confirmación, y tiene que ver con la exposición selectiva. O sea, es que tú te informas a través de las plataformas o a través de los medios que dicen lo que tú quieres creer. No es que los medios te expliquen la realidad, es que tú la realidad ya la conoces y entonces tú te expones a los medios que refuerzan esas convicciones que tú ya tienes. Y hasta aquí lo dejamos entonces para entrar a la segunda parte. Muchísimas gracias, Carmen. De verdad que, pues, como siempre, eres una persona muy documentada en todas las presentaciones que te he escuchado y que he tenido la posibilidad de compartir contigo, y eso, pues, ayuda mucho al público. Hay 3 preguntas, yo le voy a añadir una mía que tiene que ver con algo que tú mencionaste y voy a comenzar con esa. Vamos a leer estas que están acá. Tú mencionaste que una de las diferencias que percibías entre el 2016 y el 2020 era que pues había habido en estos 4 años un florecimiento de iniciativas de fact-checking, cómo el periodismo, digamos, tomó una cierta batuta para combatir las noticias falsas, la desinformación. ¿Te parece que eso ha tenido algún tipo de incidencia este año,
más allá, digamos, de la práctica periodística, que en términos de opinión pública, ¿eso ha tenido algún tipo de incidencia en el ciudadano de Estados Unidos? Mira, ha tenido, o sea, yo creo que son positivos los esfuerzos de fact-checking y creo que se han hecho cosas muy buenas. Sin embargo, el impacto de eso es muy limitado. Y es muy limitado, yo creo que por una razón fundamental, porque el nivel de polarización de los Estados Unidos alcanza fundamentalmente a los medios de comunicación. Entonces, y eso ya lo vimos en 2016, pero se vio incluso intensificado en este proceso electoral. O sea, la tradición histórica en los Estados Unidos, en la cultura electoral de los Estados Unidos, pasa porque los medios de comunicación exponen transparentemente cuál es el candidato que apoyan y cuál es el candidato que creen que debería ganar la elección. Eso ha pasado siempre. Ahora, lo que no ha pasado siempre, y pasó por primera vez en 2016, es que antes era un endoso más o menos equilibrado. O sea, un 40% de los medios apoyaban a uno, un 30% apoyaban al otro y había medios que no apoyaban a nadie. Lo que vimos en 2016 es que prácticamente hay gente que lleva la cuenta de esto muy rigurosamente, un 80% de los medios de comunicación apoyaron a Hillary Clinton. Entonces, ese hecho hizo que el elector trumpista y el elector republicano se apartara de los medios de comunicación, acrecentara su desconfianza hacia los medios de comunicación. Entonces, si los medios de comunicación son quienes están liderando estas iniciativas de fact-checking, pues es lógico que tengan un impacto limitado. Y ahora en 2020 pasó con mayor intensidad. Hoy en día creo que es superior al 90% de los medios que expresaron su endoso hacia Biden, ¿no? Entonces, hay una porción importantísima del país, la mitad prácticamente de los electorados americanos, 70 y pico millones de personas que se han quedado sin referentes comunicacionales, ¿no? Como oportunidad de mercado es espectacular y yo me imagino que alguien como Trump lo estará leyendo así. Tenemos acá otras preguntas. Nos escribe Benjamín Martínez. Él se pregunta, ¿qué organización actualmente está haciendo seguimientos a esas informaciones engañosas en el caso de Estados Unidos y cuál ha sido su impacto para esa denuncia? Yo lo voy a conectar con esto. Acá nos pregunta María Marín, ¿cómo medir o cómo saber la dimensión del impacto que tienen las noticias falsas en los ciudadanos dentro y fuera de Venezuela? Claro, María nos coloca en el tema de Venezuela. Yo te pediría que sigamos conversando de lo que venimos conversando en esta presentación que tiene que ver con el tema estadounidense, ¿no? Sí, bueno, hay muchas. Prácticamente cada plataforma de noticias tiene ha desarrollado también su plataforma de fact-checking, ¿no? Hay pues docenas muy buenas y muy serias. Incluso Russia Today tiene una plataforma de fact-checking, ¿no? Incluso Sputnik, ¿no? Lo que no deja de ser llamativo y curioso. Pero hay muchas y las hay muy buenas. Sin embargo, yo le concedo particular relevancia a la que depende en la que está escrita al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Pues, o sea, me parece que está en otro nivel, ¿no? Y sobre el impacto que dice María, lo interesante de este proceso, bueno, esto se sabrá tras la autopsia del proceso electoral 2020, ¿no? Esa medición más precisa del impacto, porque lo que hemos visto es precisamente que
todas las campañas de desinformación que han tenido, uno sospecha que han tenido mucho impacto por estas cosas que vemos en Twitter, que alcanzó 1 millón de views, o otra en Facebook que alcanzó otro millón. Entonces sospechamos que han tenido mucho impacto, pero han sido mucho, ha recorrido, se ha difuminado, digamos, por canales muy silenciosos. Es decir, así como en 2016 lo veíamos claramente, o podíamos verlo claramente a través de las estadísticas de las plataformas de Twitter y de Facebook o de YouTube, ahora es más difícil saber cuántas veces ha sido compartido un video determinado en WhatsApp, ¿no? O en grupos de WhatsApp, o la sumatoria de grupos y cómo eso circula aguas abajo, ¿no? Entonces, digamos que eso está por saberlo, porque sucede una cosa, que es que los mecanismos de protección que diseñan las plataformas y diseñamos para protegernos de la desinformación, siempre los diseñamos en función de la campaña pasada, no de la campaña por venir, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, porque la desinformación es como un virus mutante, ¿no? Va mutando de campaña en campaña. Estás en mudo. Acá sí, que acá nos comenta Ricardo Chacón. En Venezuela la tendencia de los memes llegó hace unos años. Se pregunta, ¿son maneras de digerir la realidad o pueden ser vistos como factores de erosión? El tema de los memes. Y por acá también Ángel Chacón te pregunta si conoces algún caso de phishing. De phishing en la contienda, no. Phishing sobre todo en instituciones financieras y eso mucho, pero en campañas no, o en esta campaña no he visto. Y la otra sobre pregunta, los memes. Los memes sí, o sea, ambas cosas. O sea, los memes son formas de simplificar la realidad, o sea, de simplificar mensajes que pueden ser complejos, y el meme es una traducción a un lenguaje mucho más cotidiano, mucho más corriente, mucho más, a veces es mucho más banalizado también, a veces mucho más en la simplificación. Obviamente se pierde profundidad y se pierde complejidad. Pero también los memes son instrumentos muchas veces para erosionar más profundamente una institución. O sea, digamos, el hecho de que sea viral y que sea divertido no quiere decir que no haga daño. O sea, creo que lo divertido no necesariamente es inocente. Y de nuevo, las plataformas rusas han aprendido mucho a cómo hacer cosas divertidas y cosas que apetece viralizar o apetece compartir, pero que terminan siendo parte de una narrativa, parte de un relato que busca incidir negativamente en los sistemas políticos y en la democracia. Acá hay una pregunta que hace León Hernández. León, parte del Observatorio Venezolano de Fake News, es uno de los coordinadores. Él dice, ¿es posible que las unidades de desinformación que salen de Rusia alimenten a los medios de extrema derecha en Estados Unidos para socavar las propias instituciones de Estados Unidos? Y él apunta a esto, pareciera que Rusia es el ganador de estos comicios por la polarización y la desconfianza que ha logrado sembrar. Relacionado con este tema de la desconfianza, Ruth Novoa comenta sobre el desarrollo y la propagación en los últimos años de los rumores que, dice ella, son tan poco creíbles, pero siguen teniendo impacto. Parece que cada vez importa menos la credibilidad en los rumores en comparación con sus otros componentes. Ruth, creo que es alumna mía, ¿verdad? Sí.
Hola Ruth. Sí, efectivamente, creo que coincido con los dos comentarios, tanto el de Ruth como el de el otro profesor del observatorio. Sí, o sea, yo creo, y es una hipótesis, pues será una hipótesis hasta que terminemos de analizar esta campaña, pero sí podría ser que tú tuvieras inteligencia desarrollando material bueno para la persuasión política y también bueno para viralizar contenidos y que esa generación de material estuviera alimentando los ecosistemas de la extrema derecha. Eso cabe perfectamente dentro de lo posible. Yo creo que algo de eso está pasando, de hecho. FJ Fernández dice, al ver las plataformas de social media, es claro que los venezolanos están sumamente desinformados sobre las elecciones de Estados Unidos. La gente repite textualmente lo que otros dicen, hablan de conspiraciones, eventos no existentes, no confirman nada. Es claro que hay una manipulación tremenda que ha sido exitosa. ¿Cuáles son las fuentes de la desinformación en Venezuela? ¿Cómo se podría evitar? Esto ya nos llevaría a otra discusión. A FJ Fernández le invito a que siga participando en estos eventos. Sin embargo, me detengo en lo primero que él plantea. Es decir, el tema de la desinformación, como ya tú lo has comentado, Carmen, pues incluso entre los ciudadanos de Estados Unidos, pues fue algo que se propagó. ¿Cómo se lee este fenómeno desde afuera? Es decir, desde otros países. Cómo eso, es decir, la desinformación en Estados Unidos en el contexto de la campaña buscaba incidir sin duda alguna en la opinión pública, pero cómo se lee desde otros países que desde la periferia también replican o reproducen estos fenómenos de desinformación. Sí, sin duda muy interesante, ¿no? A ver, particularmente el caso venezolano, que como vimos allí en la gráfica del FRL Lab, ha sido tan incisivo, ¿no? Y uno lo ha sentido, bueno, lo hemos sentido con nuestros propios amigos y conocidos, cómo ha despertado tantas pasiones el tema de la elección norteamericana. Y aquí caben, pues, dos reflexiones. Una, que la elección norteamericana en general es tremendamente importante para el mundo, ¿no? Los ciudadanos del mundo deberíamos poder votar en las elecciones norteamericanas porque en realidad es mucho lo que está en juego para todos, no solamente para los norteamericanos, por un lado. Pero por otro lado, en el caso venezolano, uno siente que evidentemente la mayoría de los venezolanos eran pro-Trump, estaban a favor de Trump, y yo creo que eso es pues simplemente una forma de agradecer lo que se ha percibido como un gran compromiso de Trump por la causa venezolana. Y está bien que ser agradecido. Lo que yo creo, y esto ya es opinión y no tiene que ver con la desinformación como tal, pero creo que lo más inteligente desde Venezuela o desde la postura de los venezolanos es apostar a que la causa venezolana, que es la causa de la democracia de Venezuela, pero también es la causa de la democracia en general, de la causa de la democracia en Occidente, sea una causa bipartidista, o como dicen en Estados Unidos, bipartisana, que sea abrazada por igual por republicanos y por demócratas, y no solamente por republicanos y por demócratas, sino por socialdemócratas y demócratas cristianos en Europa, ¿no? O sea, no podemos casar o identificar la causa venezolana con los partidos de derecha. Eso sería una torpeza, ¿no? Desde el punto de vista estratégico sería una torpeza. Entonces creo que lo entiendo ese nivel de compromiso, de adhesión de los venezolanos a Trump, a los magasolanos de nuevo, que ha sido bien feo, pero característico, digamos, se entiende, pero creo que hay formas más inteligentes de actuar políticamente, no es el deber ser. Acá hay una pregunta que, más que de análisis político,
tiene que ver que puedas dar una explicación de cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Cómo funcionan esos laboratorios de bulos en medio de las campañas electorales? Eso, bueno, en principio no es nuevo, ¿no? En principio no es nuevo y esa elaboración teórica elaborada en los años 40, que calza también en lo que estamos viviendo hoy, pues nos da evidencias de que eso no es en lo absoluto nuevo, ha existido siempre y ha existido la persuasión política, no es ni siquiera de los 40, la persuasión política tiene miles de años, ¿no? El ejercicio de la persuasión política es el ejercicio de cómo tú logras con tus argumentos convencer a otros. Y eso, digamos, está íntimamente ligado al ejercicio de la política, ¿no? Ahora, cuando decimos laboratorios de bulos, bueno, son básicamente gente que es creativa, como pueden ser una oficina de creativos publicitarios y que tiene destrezas en el arte de la palabra y de la persuasión, ¿no? No es tan oscuro como pareciera sugerir el término laboratorio de bulos, ¿no? Lo que pasa es que se pusieron de moda, digamos, los laboratorios de trolls estos a partir del 2016 y por extensión creo que ha sido, lo que ha venido pasando podría ser que ha venido migrando, pero no hace falta irse muy lejos ni es tampoco tan escondido. O sea, tú vas a los criterios editoriales de Russia Today y tú ves que allí hay unas líneas argumentales, unas líneas de mensaje, unas líneas de construcción de narrativa que son muy claras. Y luego tú tienes que actuar con destreza y con inteligencia siguiendo esas líneas. Y ellos han, Russia Today en particular, pero todas las plataformas asociadas a Rusia, Sputnik y los otros menos conocidos, han determinado muy bien qué son las cosas que la gente viraliza. Entonces, por ejemplo, Russia Today tiene una densidad de gatitos por post que es quizás la más alta de cualquier medio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque saben que los gatitos son fértiles a la hora de viralizarse. Entonces, entre gatito y gatito te meten una propaganda ideológica, ¿no? Sí, un comentario de mi parte. El año pasado estuve en un evento en México, en la Ciudad de México, donde precisamente unos españoles que habían hecho un trabajo de periodismo de investigación, pues contaban un poco cómo funcionaba uno de estos laboratorios de desinformación ruso. Y bueno, pues, prácticamente era como para ellos, para los que estaban allí, como ir a la oficina, pues era un lugar donde se establecían turnos de 8 horas de trabajo, la gente entraba a un edificio de oficinas que la fachada no indicaba nada en particular, pero buena parte de, luego con el trabajo de que hicieron estos periodistas españoles fue, logramos determinar que en ese edificio habían miles de cuentas que estaban siendo manejadas por personas que iban a cumplir un horario de trabajo, por decirlo de alguna manera. Acá tengo otro comentario que hace Mariela Torrealba. Mariela es también directiva de Media Análisis y coordinadora del Observatorio de Fake News. Ella se pregunta sobre, en este mundo que estamos de desinformación, ¿qué opina Carmen Beatriz sobre quiénes deben ser los responsables de regular el acceso a la información, si es falsa o malintencionada? Y esto tiene que ver con lo que hemos presenciado ahora en Estados Unidos, de cómo medios y plataformas se abrogan la responsabilidad de determinar qué deben ver o no los ciudadanos. Y eso también es una pregunta de la cual yo me hago eco, pues, es decir, ¿por qué Facebook o cualquier otra plataforma o cualquier medio puede censurar o cortar una locución de Trump o de cualquier otro dirigente político con la acusación de que lo que está diciendo allí es falso?
yo creo que volvemos a los principios de la libertad de expresión, es decir, es el ciudadano el que debería poder discriminar y decidir qué ve o qué no ve. No sé qué opinas tú, Carmen. Sí, no, coincido totalmente. O sea, al final lo ideal sería que fuese el ciudadano y el que adquiriese esas destrezas de y esa capacidad de discernir lo que es real de lo que es falso. Ante esto, pues se han hecho propuestas, por ejemplo, de incorporar al pensum de la escuela primaria estos ejercicios de informarte y darte cuenta de cuándo te están manipulando y cuándo es una información en la que puedes confiar. Yo creo que la base de todo está en la educación. Y coincido totalmente contigo de que no necesariamente ese es el rol de Facebook ni es el rol de Twitter, ¿no? Y yo fui muy crítica cuando justamente tras las autopsias de los procesos 2016, todo el dedo de culpabilidad se apuntaba a Zuckerberg y apuntaba a las plataformas, porque al final Zuckerberg y las plataformas son plataformas. Y si tú estrangulas a Twitter o estrangulas a Facebook y les llevas a lo mejor lo que está pasando ahora, ver de que Facebook y Twitter están diciendo no, tú eres falso, no, te borro, es precisamente por las reacciones que tuvo la sociedad acusándolos a ellos en 2017 de haber facilitado que se dieran estos procesos. Y en realidad lo que ha cambiado no es la existencia de Facebook y Twitter o TikTok o YouTube, sino lo que ha cambiado es la forma como la sociedad consume la información. Entonces, si tú le pones barreras, le pones límites a Facebook y a Twitter, o le pones límites al desarrollo de la inteligencia artificial, que en definitiva es lo que estamos viendo, esta eclosión de la inteligencia artificial volcada al mundo de las comunicaciones, estás abriéndole la barrera a que la inteligencia artificial no surja de las plataformas occidentales, sino que surja de plataformas no occidentales, ¿no? Esto es, tienes barrera abierta para China y para Rusia, ¿no? O para otros países. Una última pregunta la hace Jan Manzano y con esto cerramos, Carmen. Pues acá tiene que ver más con tu mirada de analista, digamos. ¿Considera que podrían venir medidas legales en Estados Unidos para frenar las noticias falsas y el discurso del odio? Podrían venir, sin embargo, yo creo que lo más adecuado sería hacer esfuerzos para disminuir la polarización, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante. O sea, creo que el gran problema de Estados Unidos o del sistema político norteamericano hoy, que es un problema además que comparten otras sociedades del mundo, es que los actores políticos se les va la vida en la victoria o la derrota y pierden de vista el proceso como un todo, y el proceso termina siendo mucho más importante que la victoria o derrota puntual, ¿no? O sea, y el proceso se llama democracia. El proceso es lograr consenso, lograr acuerdos mínimos en los espacios de trabajo y articulación política. Y ojalá, yo me imagino que Biden en su presidencia dedicará muchos esfuerzos a ese tema. Muchísimas gracias, Carmen Beatriz Fernández. La hemos tenido hoy con una presentación de lujo realmente sobre los bulos y las fake news en esta campaña de la elección presidencial en Estados Unidos, en nombre de la Asociación Civil Media Análisis y del Observatorio Venezolano de Fake News. Te agradezco, Carmen, por tu tiempo
y también a todos y a todas quienes nos han acompañado, tanto quienes están aquí en la sala en Zoom, como quienes nos acompañaron por la transmisión de Facebook Live de Medianálisis, como también quienes nos han acompañado por la transmisión que hizo la plataforma comunicacional Punto de Corte. A todos y todas, muchísimas gracias y estén atentos a nuestras redes sociales para futuros eventos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todo el equipo de Medianálisis.